Continuamos estudiando el movimiento en la unidad 5. Hoy vamos a ver el apartado 4, que se llama el movimiento circular uniforme. Este movimiento se representa con estas siglas MCU de movimiento circular uniforme. ¿Qué características tiene? Bueno, pues la primera es la trayectoria. Este movimiento tiene una trayectoria circular, es decir, la trayectoria es una circunferencia. Por eso se llama movimiento circular. Los otros movimientos que hemos estudiado en días anteriores eran movimientos rectilíneos. La trayectoria era una línea recta, ahora es una circunferencia. ¿Vale? Esto es muy importante, es un cambio grande. Y la segunda característica es que la velocidad es constante, es decir, no cambia, va siempre igual de rápido. Ejemplos de objetos que tienen este movimiento. En un reloj de este tipo, un reloj que tiene agujas, si nos fijamos en el movimiento del extremo de cada aguja, ya sabéis que tenemos el minutero, que es esta aguja, y el segundero, que sería esta otra, ¿vale? Esta es la que indica las horas, pero esta, pues claro, esta se mueve muy lentamente. Pero la del minutero y la del segundero, si nos fijamos en el movimiento de los extremos, pues vemos que se mueven siguiendo un movimiento circular uniforme. ¿Vale? ¿Cuántas vueltas da el minutero en una hora? Pues da una hora, perdón, una vuelta en una hora. ¿Vale? Porque tiene que, o sea, por ejemplo, ahora dice que son las 4 y cuarto, ¿no? Pues si pasa una hora, volverá a estar aquí, ¿eh? Habrá dado una vuelta en una hora. Esa sería su velocidad, una vuelta por hora. Ya sabéis que es partido hora, pero se dice por hora. Y el segundero, sin embargo, este va más rápido. Este da una vuelta cada minuto. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a estar aquí? Pues sería un minuto, justamente. Por tanto, su velocidad es una vuelta por minuto. Bien, una pregunta que os dejo ahí. ¿Y cuál sería la velocidad de esta otra aguja? De la aguja que marca las horas. ¿Cuál sería su velocidad? ¿Vale? Luego, si veis el vídeo, lo podéis poner, podéis hacer una publicación en Edmodo y decir cuál es la respuesta. Velocidad de esta manecilla del reloj, la que indica las horas. Bien, después tenemos el movimiento de la Luna. También sería otro ejemplo de movimiento circular uniforme. La Luna da una vuelta alrededor de la Tierra, siguiendo una trayectoria circular, y lo hace en un tiempo de 27,3 días exactamente. 27,3 días. Por tanto, bueno, pues para calcular su velocidad habría que dividir una vuelta entre 27,3 días y ya tendríamos pues, la velocidad en vueltas por días. Bien, el movimiento circular uniforme es un movimiento que se repite. ¿Eso qué significa? Que el objeto que se mueve, el móvil que llamábamos, ¿recordáis? Repite posiciones cada cierto tiempo. Efectivamente, si nos fijamos otra vez en la manecilla del reloj, esta aguja de aquí, la aguja del minutero, que ahora mismo está en 3, pues dentro de un tiempo volverá a estar en 3, ¿verdad? Es decir, va a repetir posición. Esta aguja del segundero, que marca 11, pues dentro de un tiempo volverá a estar ahí. Y la luna, cuando está en esta posición, pasará un tiempo y volverá a estar ahí. Pero eso con cualquier posición de la trayectoria. Bueno, pues cuando eso ocurre se dice que el movimiento es periódico. Periódico significa algo que se repite. El periódico de la vida cotidiana pues es una publicación impresa que sale todos los días. Periódico pues sale todos los días, aunque bueno, puede haber periódicos que salgan una vez a la semana o una vez al mes, ¿vale? Pero el periódico diario pues sale cada día. Cada día se repite, puedes ir al kiosco a comprarlo o puedes consultarlo en internet cada día. Bueno, pues los movimientos periódicos tienen dos magnitudes físicas importantes
que sirven para caracterizarlos, que son el periodo, que se llama, cuyo símbolo es T mayúscula, es un tiempo, es el tiempo que tarda ese movimiento, ese objeto que se mueve, tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa, sería el periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el periodo del minutero? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa? Pues sería una hora, ¿verdad? El periodo del minutero sería una hora. ¿Cuál es el periodo del segundero? Pues preguntamos, ¿cuánto tarda en dar una vuelta esa aguja, la aguja de los segundos? Pues tarda un minuto, ¿vale? Pues entonces el periodo de esa aguja es un minuto. ¿Y cuál sería el periodo de la luna? Tiempo que tarda la luna en dar toda una vuelta. Pues según dicen aquí, 27,3 días. ¿Vale? Otra pregunta que hago. ¿Cuál sería el periodo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Y también, ¿cuál sería el periodo de la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma? ¿Vale? Son dos preguntas que las dejo ahí para que respondáis en el modo. Y así también comprobamos si estáis viendo los vídeos o no. Bien, otra magnitud importante es lo que se llama frecuencia. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa. El periodo, como es un tiempo, pues se mide en unidades de tiempo. Pueden ser segundos, minutos, horas, días, meses, años, etc. Pero siempre unidades de tiempo, porque es que es un tiempo el periodo. Bien, la frecuencia, que se representa con la letra F minúscula, es digamos, la magnitud inversa del periodo. Es decir, significa el número de veces que se repite el movimiento cada segundo. Es decir, el número de vueltas o fracciones de vuelta que se dan en un segundo. En un segundo o en una hora o en un día, en fin. Puede cambiar, por eso se habla de unidad de tiempo. Número de vueltas completas por unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí volvemos a estos dos ejemplos que son muy significativos para explicar todo esto. ¿Cuál sería la frecuencia de esta aguja, de la aguja que se llama minutero? Pues vamos a pensar, a ver, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Hemos dicho antes, tarda una hora, ¿no? Pues entonces podríamos decir que su frecuencia es una vuelta por hora. Siempre tenemos que pensar en el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Es decir, veis que está relacionada con el periodo, ¿vale? Pues si el periodo era una hora, su frecuencia será una vuelta partido hora. Bien. Una vuelta por hora. Un ciclo completo del movimiento. Un movimiento completo por hora. ¿Y cuál sería la frecuencia del segundero? Pues podríamos darlo en vueltas por minuto. Sería pues entonces un ciclo, un movimiento completo en un minuto. Pero ¿qué pasaría si quisiésemos la frecuencia del minutero, por ejemplo, no por hora, sino por minuto, Pues entonces habría que dividir esa vuelta que da entre el número de minutos que tarda en dar esa vuelta. Si cogéis vuestra calculadora, ponéis 1 dividido entre 60. Ahora estoy dividiendo entre 60 minutos, porque quiero saber cuántas vueltas da por minuto. Pues si yo divido una vuelta entre 60 minutos, sale 0,01666. Bueno, podemos dejarlo en 0,017 vueltas por minuto. ¿Vale? Es decir, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Aquí he puesto un emulador de calculadora Casio para que veáis lo que estoy diciendo. Quiero calcular la frecuencia del minutero, de esta aguja de aquí.
pero la quiero en movimientos completos que ha dado por minuto. Pues dividimos una vuelta entre 60 minutos. El resultado es un sesentavo, ¿vale? O sea, un sesentavo de vuelta cada minuto. Es lo que sería la frecuencia de esa aguja. Lo quiero en decimal. Bueno, aquí estaría sale en decimal 0,016 periódicos, el 6. Si lo quiero redondeado a un decimal, pues serían 0,02 vueltas por minuto. Es decir, 2 centésimas de vuelta por minuto. Esa sería la frecuencia, ¿vale? Si la quiero en vueltas por minuto. Si la quiero en vueltas por hora, pues sería una vuelta por hora. Bien. De la misma forma, pues claro, por ejemplo, vamos a calcular la frecuencia de la Luna en movimientos completos por día. Pues dividiríamos una vuelta que da entre 27,3 días, que era el periodo, ¿veis? Y ahora me va a salir cuántas vueltas da en un día. Naturalmente va a dar una fracción de vuelta, no una vuelta completa. La vuelta completa la da en 27,3 días. Pues la fracción que sale es 10 partido 273. Bueno, si lo queremos en decimales, sale periódico, redondeado, bueno, a dos cifras decimales, 0,04 vueltas por día. 4 centésimas de vueltas por día. Esa es la frecuencia de la Luna en movimientos completos por día. Bien, pues ya tenemos el periodo y la frecuencia. Y es importante eso, que las dos características importantes del MCU son que su trayectoria es una circunferencia, ¿vale? Y que la velocidad es constante. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo resuelto, que está muy bien. Habla de la Tierra. Vamos a ver. La Tierra, dice, se considera una esfera aproximadamente. Da una vuelta alrededor de su eje cada día. Es decir, el periodo del movimiento de la Tierra sería, bueno, el periodo de movimiento de rotación de la Tierra sería un día. Que es lo que había preguntado antes, ¿verdad? Bueno, pues aquí está ya contestado. Una de las cosas que había preguntado. Calcula en kilómetros partido hora la velocidad con que gira una persona que está sobre el ecuador, ¿vale? Una persona que esté aquí, en el ecuador, y otra que esté en el círculo polar, este de aquí. ¿Cuál tiene mayor periodo y mayor frecuencia? Bien, mirad, en el ecuador el radio de... Ya sabéis que el ecuador es esta circunferencia que rodea la Tierra, ¿vale? Bien, pues el radio que tiene ese ecuador es 6.378 kilómetros. Y la longitud que tendría esa circunferencia, que se puede calcular como 2pi por este radio, es 40.077 kilómetros. Esa es la longitud que tiene toda la circunferencia del ecuador. Entonces, si deseamos conocer cuál es la velocidad de una persona que esté, por ejemplo, aquí en África, esta persona da una vuelta completa en 24 horas, ¿no? Es decir, recorre toda esta circunferencia conforme la Tierra va girando sobre sí misma en ese tiempo. Por lo que si dividimos la longitud de la circunferencia, la longitud del ecuador entre el tiempo, pues claro, sale esta velocidad, 1.670 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que llevaría esa persona, ¿vale? En su movimiento, en el movimiento de rotación junto a la Tierra. Esa sería la velocidad que mediría por ejemplo, un astronauta que estuviese fuera de la Tierra y en reposo respecto al Sol, por ejemplo. Ese astronauta vería cómo la Tierra gira sobre sí misma y vería que la persona que está aquí en África moviéndose va a esa velocidad,
¿Por qué la persona que está aquí no se da cuenta de esa velocidad que lleva? Pues porque si tú observas tu movimiento desde tu posición, ¿vale? Entonces, tú no te estás moviendo respecto de tu posición, de tu sistema de referencia, por eso no eres consciente de ese movimiento, ¿vale? Era aquello de la relatividad del movimiento. Si te observan desde fuera, si ven que te estás moviendo, ¿eh? Si tú estás aquí y sales de la Tierra y te colocas en una posición externa, verías como las personas que están sobre el ecuador están describiendo un movimiento circular uniforme con esta velocidad. Pero si te colocas justamente ahí y te mueves tú también, no eres consciente del movimiento. Para ti no hay movimiento. Si tú te pones aquí, en esta posición, y observas a otra persona que está separada de ti 2 metros, pues verías que esa persona no se mueve. ¿Vale? O sea, el movimiento depende del observador. Bien, esa sería la velocidad de las personas que están en el ecuador. Pero ¿y las personas que están en el círculo polar ártico? Por ejemplo, aquí en Suecia. Bien, Suecia o en Groenlandia. Bien, pues esas personas para averiguar su velocidad, tenemos que dividir la longitud del círculo. En este caso el círculo es más pequeño. Tiene un radio menor, ¿vale? Y la longitud del círculo sería 15.996 kilómetros. Si dividimos esa distancia, esa longitud, perdón, recorrida en 24 horas, que es lo que tarda en dar una vuelta, el tiempo es el mismo, la velocidad sale este valor, 665,5 kilómetros por hora. Mucho menor, bueno, a ver, mucho menor no, menor que este valor. Es decir, que las personas que están en el círculo polar ártico se mueven más despacio que las que están en el ecuador. Esto, ya digo, respecto de un observador que estuviese fuera de la Tierra. Bien. ¿Cuál tiene mayor periodo? Es decir, ¿para cuál de los dos, en cuánto tiempo tardan en dar una vuelta completa? Pues ambos tardan 24 horas, es decir, que el periodo es el mismo para ambos. ¿Y cuál tiene mayor frecuencia? Frecuencia era número de movimientos completos por unidad de tiempo. Bien, pues ambos tendrían de frecuencia un movimiento completo, es decir, una vuelta completa por día, ¿verdad? Por tanto, la frecuencia sería la misma también. Misma frecuencia, mismo periodo. Lo que cambia, hemos visto, es la velocidad a la que se mueven. Uno se mueve a 666,5 km por hora y otro se mueve a 1670 km por hora. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las actividades, vais a hacer las 12, que dice que ordene la aguja del reloj, horaria, minutero, segundero, según su periodo. Escribe la respuesta en tu cuaderno. Bien, se refiere a esto, Bueno, eso es lo que hemos preguntado antes, así de manera oral. Ahora el 13 dice, calcula la velocidad de giro de una persona que se encuentra sobre la línea del círculo polar, una persona que esté en esta línea. Nos dicen que la calculamos en vueltas por hora y en kilómetros por hora. Bueno, en kilómetros por hora ya está hecha aquí, ¿vale? Faltaría hacerla en vueltas por hora. Bien. Esas dos actividades son las primeras que tenéis que hacer sobre el movimiento circular uniforme. Después os vais a la página 114, donde están las actividades finales del tema, ¿veis? Y hacéis aquí se ve el número de página, y aquí también. Hacéis el 38. Nos dice una atracción de feria, un tío vivo, da 30 vueltas en 2 minutos. Imagina que sube con un amigo, tú te sientas aquí en el A y él se siente en el caballito, en B. Razona, según lo que hemos estudiado del movimiento circular uniforme, razona si es cierto estas cosas. Si los dos se mueven a la misma velocidad, tienes que decir si es cierto o no, y por qué. Tienes que dar siempre un motivo, una justificación. B, al final del recorrido tú has dado más vueltas, si es verdad o no, y
C si tú recorres más distancia. Fijaros en la distancia que hay desde la posición al centro del tío vivo. Mirad que el caballito está más cerca del centro que esta silla con cadenas. ¿Vale? Eso es importante a la hora de ver si esto es cierto o no. El radio del movimiento, porque claro, ambos describen un movimiento circular uniforme, pero el radio es distinto. Este está más alejado del centro que el caballito. Y por último vais a hacer la actividad 49 de la página 115, que es una actividad de ampliación, ya es un poquito más difícil, puede suponer un reto, a ver si sois capaces de hacerla. Yo voy a dar alguna pista. Vamos a leerla bien. ¿Veis que tiene 3 puntitos? Eso indica que es de mayor dificultad. De dificultad máxima es los que pueden tener un punto, 2, 3. Pues esta es una actividad de las que tienen mayor dificultad. La rueda delantera del tractor de la figura, esta de aquí, tiene 60 centímetros de diámetro. Ojo, que está hablando de diámetros, no de radio, sino de la distancia de un punto de un punto del borde a otro que esté enfrente si pasamos por el centro. Diámetro de la circunferencia. Y la rueda trasera tiene 110 centímetros de diámetro. Dice, el tractor avanza, es decir, se está moviendo y recorre 100 metros en 50 segundos. ¿Vale? Este tractor recorrería una distancia de 100 metros en 50 segundos. Es la velocidad a la que se mueve el tractor. Bueno, nos piden 3 cosas. Las vueltas que da la rueda trasera cuando el tractor recorre 100 metros. Es decir, cuando el tractor ha recorrido 100 metros, ¿cuántas vueltas ha dado esta rueda? ¿Vale? Para responder a eso, doy la siguiente pista. Calcula cuál es la longitud de esta circunferencia, ¿vale? Y piensa que cuando esto ha recorrido 100 metros, ¿qué habrá pasado con la rueda? Es decir, la rueda ha dado vueltas, ¿no? Pero, a ver, tenéis que relacionar, ya digo, la longitud recorrida por el tractor, 100 metros, con la longitud de la circunferencia. Habrá que hacer una operación matemática sencilla, y ya tendremos cuántas vueltas ha dado. Ya esa es la pista que doy, que ya es bastante. De todas maneras, si después de dedicarle un tiempo a este problema no sabéis hacerlo, tampoco os preocupéis, porque, a ver, es de los más complicadillos que hay. Si no sabéis hacerlo, pues esperáis a que publique las soluciones para verlo, pero intentadlo, que yo creo que vais a ser capaces. La pregunta B nos propone las vueltas que da la rueda delantera cuando el tractor recorre 100 metros. Sería la misma pregunta, pero ahora con la rueda delantera. Pensad en lo que he dicho. ¿Qué relación hay entre la distancia recorrida horizontal con la longitud de la circunferencia? La longitud de la circunferencia se calcula como 2pi por el radio o, si nos dan diámetro, simplemente pi, el número pi, por el diámetro. Y luego dice, razona si unas ruedas del tractor van a más velocidad que otras. Es decir, se trata de que digas si esta rueda va más rápido, o sea, gira, se refiere a si gira con una mayor velocidad que esta, o no. O las dos girarían a la misma velocidad. Es que por un lado está, a ver, una cosa es la velocidad a la que se mueve el tractor, velocidad horizontal de su movimiento rectilíneo uniforme, y otra cosa es la velocidad a la que giran las ruedas. En este caso nos está preguntando esa velocidad. A la velocidad a la que se mueven esas ruedas dando vueltas. ¿Vale? Así. Bien, pues esas serían las actividades que vais a hacer en relación con esto del movimiento circular uniforme. Y ya continuaremos en el siguiente vídeo hablando de aceleración.